Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Por aquí muy contento hoy con otra sesión del podcast. Un podcast en donde queremos preguntarnos un montón de cosas, pero sobre todo los cómo. Cómo se logra salir adelante, cómo ser empresario y ser un humanista a la vez, cómo tener una fundación y poder hacer de esa fundación no solamente una empresa que transforme vidas, sino también vivir de esa fundación. Pero en medio de todo, el fondo de este podcast es inspirar y no descrestar, y siempre lo mencionamos, porque la gente está cansada de ese montón de líderes, no solamente en las redes sociales, sino también en las juntas de los gremios, que descrestan pero no inspiran. Yo creo que eso es un factor común entre muchos líderes. Y descrestan, ¿por qué? Porque tienen los mejores puestos, porque ganan mucho dinero, o porque tienen muchos likes en las redes sociales, porque tienen muchos beneficios, y no inspiran, porque para uno inspirar hay que abrir el alma, y inspira a quien lo lleva a uno a cambiar los hábitos. Entonces es una nota tener hoy acá a Cata y tener acá a Dani. Cata, una persona que admiro un Mm. montón por lo que ha hecho, por dedicar su vida a una causa demasiado importante. Hoy que tengo una niña, pues entiende uno con más fuerza digamos que el impacto de lo que está haciendo Cata. Y Dani, un creador de contenido que también es un irreverente de la vida porque pues terminó su universidad, pero hoy está dedicado a las redes sociales y a hacer contenido de valor, que a veces en las redes sociales resulta tan complicado, y a volverse un líder en las redes sociales haciendo contenido de valor y no haciendo tonterías. Me pregunto mucho sobre el propósito de sus vidas, ¿cierto? Cata trabajó en bancos, hizo un MBA y estudió en muchos lugares. Uno la escucha hablar y está escuchando hablar una persona que sabe de historia, que sabe de finanzas. Como una persona de esas en un mundo en donde el que manda es el de prestigio, el que manda es el que tiene el puesto más alto en el banco, el que gana más dinero, como una persona de esas decide dedicar su vida a las niñas, decide montar la Juanfe? Pues porque tomé una decisión muy simple y la decisión fue servir. Y cuando tienes una historia que contar, porque vives unas experiencias, la vida te pone en un camino donde te lo dice muy claro y es, debes servir. Y servir significa despojarte de muchas cosas. Significa dejar de ser importante para dedicarte a lo esencial. Y te agradezco mucho, Robert, primero la invitación y segundo que te refieras a mí con esa belleza y esa deferencia. Y tengo 22 años metida en esta vaca loca porque decidí irme por el mundo del embudo. O sea, si por donde va todo el mundo no ha servido, no hay respuestas, no hay impacto, como que ¿por qué me tengo que ir por ahí? Y meterte por el lado más apretado es más difícil, es más duro, pero te digo algo, pongo la cabeza en la almohada todas las noches y digo, ok, esto fue lo que pasó hoy. Espero que se me ocurran más y mejores ideas mañana, porque me quiero siempre levantar al otro día y decir, ¿cómo puedo hacer hoy mejores cosas para la gente? Pero hay una cosa más especial, Robert y Dani. Creo que tú y yo vamos a tener que hablar por Claro aquello de que los sí, contenidos, por necesito. supuesto. Pero realmente, si tú te levantas con tu único propósito de servir, con un equipo de más de 185 personas, que además eliges liderar, porque tú puedes manejar una entidad sin ánimo de lucro de las mejores de reputación y gobierno corporativo del país, porque en el año 2018 fuimos la segunda entidad sin ánimo de lucro, después de la Federación Nacional de Cafeteros de mayor reputación y gobierno corporativo. En Colombia hay 208.000 entidades sin ánimo de lucro. Porque también tengo que involucrar el equipo. Mi equipo es mi familia y también los inspiro. Entonces, si todos los días te levantas con ese propósito superior, caminas liviano, caminas feliz y no dejan de haber problemas. Amigos, estoy aquí en Medellín y anoche tuvimos la dura noticia que una niña de la Juanfe se nos estaba colgando y se iba a suicidar. Entonces, esas son las cosas que debemos atender, ¿cierto? Una niña además
víctima de una violencia extrema por parte de su pareja y un sometimiento. Una niña la cual sintió que no tiene valor y eso es lo que recuperamos. En el año 2022 hicimos el estudio de la línea base, además venimos como con un rebote de la pandemia donde se incrementó mucho más la violencia intrafamiliar. Pero en el año 2022 en Medellín el 56% de las niñas de la Juanfe tenía ideación o intento suicida. Lo bajamos al 8% el primer año. Pero entonces al final, listo, el modelo de la Juanfe es un modelo económico, el berraco, probado, y ahorita podemos hablar de eso. Pero al final, Robert, es una lucha en contra de la oscuridad. Y nosotros somos eso. Somos luz, oportunidades, una esperanza viva de esas niñas y cumplimos un propósito fundamental. Es que a los 2 años, cuando terminan la Juanfe, debemos cumplir nuestra gran promesa que es un empleo formal y como sabemos, si están en un empleo formal, entran a la clase media, pero ya reparadas. Y eso es lo que llamamos el empleo sostenible. Dani, vos que vivís en un mundo pues de redes sociales, de likes, de carros, de cosas ostentosas y que has logrado sobresalir en eso, además, pues creo que has abierto tu camino porque vos estudiaste en una universidad. ¿Cómo, o sea, cómo encontrar el propósito en medio de las redes sociales y de lo que parece pero no es? Bueno, primero, estoy muy contento de estar acá. Un placer estar con dos personas tan grandes, tan importantes, con trayectorias tan bonitas. Mira que mi proceso ha sido muy fuera de lo común, pienso yo, porque yo nunca me levanté y dije como, yo hoy voy a ser influencer y hoy voy a empezar mi carrera para ser influencer, para ser conocido. Eso nunca pasó por mi cabeza y todo esto empezó porque en el 2020 yo estaba muy quieto en la casa como todos. Y mi pasión más grande en la vida siempre han sido los carros. Y ha sido una pasión un poco distinta a la que normalmente se percibe, porque a mí los carros que más me gustan no son los Ferraris, los Lamborghinis, las marcas inalcanzables. A mí siempre me ha encantado saber de los carros del día a día, de los carros que yo puedo manejar, de los carros que puedo ver en la calle, de los carros que la gente maneja. Entonces, en algún momento yo dije, tengo un tiempo libre y yo quiero empezar a desarrollar una pasión que siempre he tenido, pero que digamos nunca he encaminado a un proyecto o a algo más físico, algo pues como que tenga un proceso. Entonces yo empecé con el primer video convencido que nadie me iba a ver, porque yo empecé en TikTok en un momento en donde nadie tenía TikTok y esa fue la razón por la cual yo elegí TikTok, porque nadie que yo conociera tenía esa aplicación en su celular. Entonces yo dije, no, pues simplemente me gusta grabar, me gusta tomar fotos, siempre tengo mi celular listo para registrar cualquier cosa que esté pasando. Pues voy a unir eso con mi pasión por los carros y vamos a ver qué pasa. Entonces yo empecé a hablar mucho como con las personas que tenía alrededor y siempre me di cuenta que disfrutaba tener conversaciones con personas que no les gustaban los carros. Y cuando yo decía, ve, mira, logré hablar media hora con una persona que no le gustan los carros, que no le interesan y simplemente tiene un carro porque lo lleva de punto A a punto B, dije, me gustaría hablarle a esas personas que en los carros simplemente ven un vehículo de 4 ruedas, pero que no es nada más que eso. Y las cosas empezaron a dar, las personas de otros países, porque inicialmente no fue tanto el público colombiano, me empezaron a reconocer y cuando TikTok empezó a crecer en Colombia, ahí me empezaron a conocer como el man que da tips de manejo, porque así fue como empecé. Yo empecé a dar tips de manejo porque a mí me frustraba mucho ver que alguien manejaba mal su carro por falta de información y yo decía, pues si yo estoy al lado de una persona, yo no le puedo decir, hey, es que estás manejando mal, no, pues ese es el carro de esa persona, cada quien hace lo que quiere con sus cosas, pero yo dije, quiero como informar, quiero decirle a la gente, tienes una oportunidad de hacer algo diferente, de cuidar mejor tu carro, de optimizar mejor tu presupuesto porque no lo tienes que arreglar antes de tiempo, porque no estás desgastando piezas que no se tendrían que desgastar en tan poquito tiempo, porque tomando mejores decisiones en este mundo realmente pues te puede salvar en muchos aspectos de la vida. Les voy a decir por qué. Si vos compras una camiseta talla S, ay, es que yo la talla M, pues vas y la cambias o vas y compras otra, te gastaste 100.000, 200.000 pesos o bueno, lo que haya valido la camiseta. Pero si uno toma una decisión incorrecta en su vehículo, que pues para los colombianos es el patrimonio, muchas veces aquí se compra primero carro que casa, qué bueno tomar una decisión informada. Y yo siempre he dicho, o sea, para mí no hay
ninguna marca perfecta y tampoco hay ningún carro para cualquier persona. Entonces, lo que yo trato es como dar herramientas a la gente, que las personas tengan información y que ya cada quien con esa información tome ¿Y sus qué te decisiones. dijeron en tu casa cuando, pues, una persona que estudia en la universidad, pues, estudiaste en EAFIT, ¿cierto? Sí, yo estoy en EAFIT, estoy en mercadeo. Y cuando te da por dedicarte a eso, ¿qué te dicen tus papás? Pues mira, mis papás a mí siempre me han apoyado con todo. Mis papás no son pues como de meterse en mi vida y de limitarme. Afortunadamente he tenido ese apoyo por parte de ellos. Pero cuando yo me gradué, mis papás me dijeron como, bueno, y entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces yo le dije a mi papá, dame 6 meses. Dame 6 meses y yo también me quiero probar a mí mismo. Como tengo este tiempo determinado y quiero ver como qué logro, hasta dónde llego, hasta, pues a medirme y ver si logro algo con lo que yo diga, sí, quiero construir una carrera alrededor de esto o simplemente pues me dedico a lo que estudié, que también amo el mercadeo, o sea, yo amo lo que estudié, lo estudiaría 100.000 veces más, pero mi pasión toda la vida ha sido los carros, o sea, para mí un carro es, yo no les sé explicar, o sea, hace poco tuve una complicación de salud en mayo y pues fue una recuperación muy lenta que todavía pues tengo una cirugía pendiente, ahora les cuento si quieren un poquito más sobre eso, pero en los momentos más difíciles yo pensaba en carros, pensaba que estaba manejando un carro, yo decía no, ni estoy manejando, voy en primera, voy en segunda y eso a mí me relaja, como que es mi terapia literal, entonces Y, sí, o sea, las redes sociales fueron para mí un medio y fue como un accidente. Eh, pero yo nunca dije, yo quiero tener 100.000 seguidores, quiero ser conocido. A mí eso incluso al principio me pegó un poquito duro porque a veces cuando me encontraban en la calle me decían, ve, yo te he visto a vos. Yo era como, ay, sí, yo no sabía ni cómo reaccionar. claro. Sí, pero ha sido un proceso muy bonito y del cual estoy muy agradecido porque he recibido mucho, mucho apoyo. Y yo, o sea, a mí todos los días cuando alguien me escribe un mensaje de apoyo, para mí eso vale oro, literal. Cata, y quería saber un poco la historia de la Juanfe. Mm, Pues quería como entrar como en esos temas mm. que no vemos porque vemos una mujer súper fuerte, súper preparada, que Ay, opina, ojalá fuerte, a que veces soy muy... no tiene miedo de opinar, que dice lo que hay que decir. Muchas veces uno ve tus redes y uno dice, yo pienso eso también, ¿y por qué no lo pongo? Inclusive en este podcast hablábamos mucho también de que la sociedad colombiana vive una enfermedad, la enfermedad de la autocensura. Que a uno lo censure otro, pues está muy mal hecho y hay que combatir eso. Pero que uno se autocensure, eso ya es otro problema difícil. Entonces, en muchas ocasiones por comodidad o por no incomodar más bien al otro, por agradar, tenemos una generación de líderes que se autocensuran. Y obviamente tú no eres una de esas. Un poco yo sé que, o sea, aquí nos ven personas de todos los niveles sociales o de todos los barrios con diferentes oportunidades. Entonces también, digamos, este es un podcast para que todas estas personas nos entiendan y las podamos inspirar. Una persona que en un barrio sueña con tener una fundación y dice, esa fundación no puedo vivir. ¿Quién vive de una fundación? Robert, muéstrame quién vive de una fundación. Pero en medio de ese camino, cuéntanos la historia de la Juanfe. ¿Cómo empieza la Juanfe? ¿Por qué Juanfe? ¿Por qué se llama Juanfe? De eso, ¿cómo es ese cuento? Pues bueno, te cuento la historia de la Juanfe como también te voy a contar por qué no puedo callar, ¿cierto? Y por qué no me puedo censurar. Mi segundo hijo, de año y medio, se cae de un balcón en Cartagena y muere. Pero anterior a eso, yo duré un año, yo estuve viviendo en Cartagena 3 años, casada con un cartagenero, hace 7 años me separé. Y cuando llegué a vivir a Cartagena, yo ya trabajaba con unos americanos, yo venía del sector privado, es que mi profesión, yo soy administradora de empresas, tengo un minor en economía, fui becada en Japón, estudié en Europa, Estados Unidos, hice un MBA. Entonces, digamos que mi formación académica fue muy enfocada a la empresa porque además vengo de una familia empresarial que amo con mi vida, que son los Escobar de Acesco, los de los techos de zinc, y mi padre es el quinto de 17 hijos y papá no fue a la universidad. Entonces yo tengo una formación en valores, en empresa, en el trabajo, en estas cosas que ya se están perdiendo. Entonces, claro, cuando llego a vivir a Cartagena me impacta la pobreza, pero mal, como muy... Yo decía, ¿esto qué es? Yo quedé embarazada de mi segundo hijo, Juanfe,
Y apenas nace Juanfe, a los 3 meses dije, ¿qué hago? A ver, y esto es una lección para todos. Lo que uno se deje de poner del closet por 6 u 8 meses, porque eso ya no te pertenece, punto. Sácalo, desocupa, vive liviano. Y es lo que yo he hecho toda mi vida. Y empecé a sacar la ropita de mis hijos y llamé al pediatra y le dije, ¿dónde puedo dejar eso? Me dijo, vete a la clínica de maternidad Rafael Calvo. Yo llegué allá y esto era pobrísimo, pobrísimo. O sea, era como si tú caes de paracaídas en un país africano. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Y ahí mismo sentí un llamado en mi corazón. Dije, yo puedo venir acá, yo puedo hacer algo, algo. No soy enfermera, no soy médico, no sé canalizar, pero yo sí soy administradora de empresas y trabajo. Algo puedo hacer. Me hago muy amiga de la directora de este hospital. Aquí nacen la mitad de los niños de Cartagena, o sea, nacen entre 11.000 y 12.000 pacientes año. Y me empecé a meter todos los martes y todos los jueves de 2 a 5 de la tarde, mientras mis hijos tomaban la siesta, pero también trabajaba con unos gringos. Y después salí a las 6, luego a las 7, luego a las 8. Y me empecé a enamorar de la gente más pobre. O sea, empecé a atender como lo que dices tú de los carros. O sea, yo era un amor tan profundo y tan genuino, pero le empecé a declarar la guerra a la pobreza. Porque empecé a ver la mugre de la corrupción y porque no llegaba el dinero. Los médicos tenían 7 meses que no le pagaban el salario. Entonces el hospital era en una pobreza todo. Veía 3 mujeres por cama, entraba a la sala de neonatos que eran cunas corroídas por el óxido, 2 bebés durmiendo por cama, esto era araña, rata, o sea, no les puedo explicar. Y yo me empecé a involucrar con mucho amor, los médicos eran mis mejores amigos, empecé a atender partos, empecé a entrar a las salas de cirugía, muy abierta a aprender, sin juzgar, a aprender. Y se llegó el momento de despedirnos de la clínica. A mí nunca me había tocado ver morir un paciente. O sea, yo entraba y decía, ¿qué pasó con estos niños acá? Y me decían, no, murió, murió. Y eso era el lenguaje. Y entro a despedirme. Nos devolvíamos para Bogotá y se me muere un paciente a mí. O sea, entro a la unidad. Estaban reanimando a un bebé de 1 a 2 semanas. Lo estabilizan y como esa ya era mi casa, yo aprendí de medicina, no soy médico, ojo, pero yo sí aprendí a leer epicrisis, y atendí partos, y yo leí la historia médica de ese paciente y realmente fue difícil, y lo abracé, pero se murió conmigo. Entonces, entra uno en pánico, y le tomaron signos y ya dijeron ya, o sea, ya, se nos fue. Y a las 2 horas llega su mamá de 14 años. Y a mí me tocó enfrentar esa realidad. Pero más fuerte fue cuando supe y me dijeron que la muerte de ese niño costó 60.000 pesos. Que yo tenía en el bolsillo y en una tarjeta de crédito, pero era necesaria días anteriores para evitar que desarrollara, porque fue un niño que tuvo broncoaspiración de meconio, empezó a tener hidrocefalia. O sea, tú lo hubieras podido evitar. Bueno, ese día llegué muy mal a mi casa, me puse de rodillas, agarré a mi bebé de 3 años y medio, a mi bebé de 1 año y medio, y di gracias a Dios, y a los 4 días se muere Juan Felipe, se cae del balcón. Entonces eso impacta. Bueno, llegamos a Bogotá en ese dolor de alma, y a los pocos días me acuerdo que nos fuimos a comer a un restaurante. Yo les doy este nivel de detalle, porque es que nosotros en la vida tenemos que entender. Y nos fuimos a comer la familia. Bueno, comimos en un restaurantico a pasar el rato amargo, porque no teníamos más que hacer sino salir y vernos las caras. Cuando papá pide la cuenta me la ponen a mí y me dice, revisa la cuenta. Cuando veo que lo que mi marido, mi hijo y yo nos comimos sumaba los 60.000 pesos. Y yo rompí en llanto y dije, nos estamos comiendo la vida de un bebé. Y ahí fue el llamado. Dije, ¿yo qué estoy haciendo? Mucha universidad, mucho posgrado, mucha arandela, ¿para qué? ¿Para qué? Y ahí fue cuando dije, voy a servir. Y eso es una decisión. Y ahí arranca la Juanfe. La Juanfe tiene una trayectoria de 22 años. El impacto nuestra supera las 290.000 personas.
Nosotros le bajamos la mortalidad infantil a Cartagena en un 81%, cuando era la más alta del país y la tercera en América Latina, sin política pública. A una loca que se le murió un hijo, porque así me decían. Y ahí empecé a entender lo que era el verdadero emprendimiento social, que tú sabes a dónde vas a llegar, pero el camino es estrecho y la corrupción va contra tus principios. Montamos una UCI neonatal, nadie creía, la montamos. A los 2 años de haber fallecido Juanfe, salvamos 4.400 niños, donde el 66% de los niños no eran parte del sistema general de salud. Salvamos nosotros con nuestro dinero de donantes que recogíamos 400.000 pesos, o sea, mirándole los ojos a la gente. Sacamos de la desnutrición crónica severa a más de 21.000 niños y montamos una IPS de primer nivel donde atendimos más de 204.000 pacientes, sin un peso del Estado. Cata, pero perdón, porque me hiciste otra pregunta. Sí. ¿Por qué no te callas, Cata? Porque yo lo he visto todo, Robert, Dani, lo he visto todo. Yo he visto el hambre, yo he visto la corrupción, yo he visto la muerte. Y si tú callas, eres un cómplice. Y por eso yo soy súper amorosa, porque mi alma pertenece a esas personas, ¿no? Y ahora trabajamos, pues, lógicamente, con embarazos adolescentes, que eso hablamos más tarde. Pero debes decir las cosas y lo debes decir con la firmeza y con el conocimiento, porque debes tener una estructura técnica también para poderlo decir, porque te enfrentas, pues, a un monstruo y te enfrentas a la corrupción y te enfrentas a la Corte Constitucional y te enfrentas a ministros y no hay que tener miedo. Yo a lo único que le tengo miedo es a morirme temprano, porque es que tengo muchas cosas que hacer. Me voy a morir bien viejita, con la cabeza bien puesta, con el pellejo escurrido, pero tengo mucho que hacer. Entonces, yo creo que mi propósito también es hablar y decirlo con toda la claridad. Claro, Cata, te quería un poco como preguntar, como poniéndome en el papel de muchas personas, de muchos empresarios, de muchas mamás que viven ese momento difícil que tú viviste. O sea, en ese momento de que te pegaste para salir adelante y para estar hoy acá, ¿qué fue lo que te paró de ese momento difícil? ¿Qué fue, o sea, como todas las personas que nos ven, que pueden estar pasando por momentos también muy complejos, de qué se pega uno ante ese suceso, ante la muerte de un hijo? Yo te digo, vuelvo y repito, yo hoy que tengo una niña de 4 meses, digo, Dios mío, o sea, es la vida de uno, el alma de uno, el mundo de uno en una persona. ¿De qué se pega uno en esos momentos? A mí me salvaron 3 cosas. Ser fiel a mí misma, ser fiel a mis valores y tener un profundo amor y respeto por la humanidad. Porque se viven momentos muy difíciles donde lo dudas todo. Dudas de tu vida, dudas de tu existencia. Yo me quería ir de este mundo y reencontrarme con Juan Felipe. No es que yo me quisiera suicidar, sino inconscientemente estaba buscando reencontrarme con él y hacía pendejadas. Como por ejemplo, me atravesaba la 11 de Bogotá sin mirar para que me cogiera un carro. O sea, literalmente. Y después yo decía, ¿por qué hice qué hice esa pendejada? Pero no era nada diferente, no es que yo quisiera literalmente suicidarme, sino porque era tal mi frustración de no tenerlo conmigo que me buscaba algo para poder reencontrarme con él. Claro. Pero yo después pero para eso es bueno tener un buen psicólogo, porque te dice, hey, te hace caer en cuenta. Me hizo sobrevivir realmente un amor profundo, y eso quiero hacer hincapié en la respuesta, porque tú hablaste acá que venimos fue a inspirar. Estamos llenos de odios y de resentimientos. A mí, mi hijo me lo descuidó una niñera. Me lo descuidó y por ese suceso, él se cayó del balcón. ¿Pero qué? ¿Voy a ser resentida con la niñera o voy a considerar esto un accidente? Porque nadie me lo empujó, además estudiamos eso, pues porque yo sí, yo quise ver hasta el final realmente qué fue lo que pasó. Y fue un accidente. Ella también es un ser humano.
Entonces, o me agarro a ser la resentida más grande del mundo y cogerla contra todas las enfermeras del mundo que son unas irresponsables, o realmente la perdono a ella, la saqué de la cárcel porque ya la metieron a la cárcel, y la saqué ese día y la miré con amor y le dije, realmente tu tortura de aquí en adelante es lo que pasó, pero tú tienes 3 hijos que te están esperando, eres madre soltera, vete ya a tu ¿Y casa. cómo decidiste perdonar eso? O sea, ¿cómo hoy tenemos una sociedad llena de eso, llena de resentimiento, de dolores, inclusive uno a veces los tiene y no se da cuenta? Yo he leído un libro ya en muchas ocasiones, yo creo que ya va como por la 8ª vez, que llama El poder oculto de la amabilidad. Y es, y habla mucho también sobre eso, sobre, pues en medio de las cosas, la amabilidad requiere también de un asunto espiritual interno. O sea, uno va viendo en la calle gente que no es amable, que es odiosa, que está frustrada, que está lleno de resentimientos. Yo tengo la costumbre en ocasiones de montarme en un bus, de bajarme en bus, dejar el carro en la casa y coger bus. Y recuerdo que algún día le pagué al señor con un billete de 20.000 y me fui a bajar del bus. Le dije, señor, la de vuelta. Me dijo, no, no, usted no tiene de vuelta. Le dije, ¿por qué? Me dijo, es que no, porque para usted vale más. Véase la pinta, me dijo algo así, véase la ropa. Me dijo algo así. Entonces, uno encuentra mucho de resentimiento y eso no tiene nada que ver con lo que a ti ya principalmente te ocurrió. Y además estamos en un país en donde a uno le mataron el tío, al otro le mataron el papá, a otro, donde pasan cosas todo el tiempo. ¿Cuál fue en ese momento la clave tuya como para perdonar, para soltar? Robe, es que no tenía alternativa. A ver, eh, ¿qué iba a hacer? ¿Morirme del drama el resto de mi vida? Pues yo no iba a hacer eso. Por muchas razones. Primero, tenía otro hijo. Segundo, tenía un matrimonio. Y tercero, pues estaba yo primero. Entonces, ¿qué iba a hacer ahí? Acabar con mi estado mental porque una mujer por su falta de cuidado, fue responsable de la muerte de mi hijo. ¿O qué? Es un accidente. Y así hubiera sido intencionado, por poner el ejemplo de que hay gente que le han matado a un familiar. ¿Qué vas a hacer con eso? Es que si tú no perdonas, el problema es tuyo. Si tú perdonas, tú te liberas. Yo la tuve que perdonar. Y la perdoné muy rápido, porque yo entendí, además, que es que si yo quería salir adelante en mi ser, pues el perdón te libera. El odio, ella no va a entender el odio. A la persona que tú odias, esa persona no va a entender el odio. Pero es que ese es el veneno que tú cargas. Pero eso es tu responsabilidad. Si vas a cargar de por vida con el veneno y el resentimiento, pues en realidad el problema es tuyo. Entonces, perdonar realmente de corazón te libera. Vas por la vida más liviano. Observas la vida de otra perspectiva. Y eso ha hecho que hubiera realmente caminado, digamos, más acertada. Pero Claro, evidentemente, ser fiel a mis valores. claro. Porque cuando tú pierdes los valores, pierdes el piso, porque te ocurren cosas, porque la vida está para que le ocurran a uno cosas. Aquí nadie va suave en la vida. El que diga que va suave es mentira. A todos nos pasan cosas. Entonces, si tú no eres fiel a tus valores y a tus principios, ese es el bastón. Entonces, pierdes todo, Total. se pierde el piso. Dani, y yo creo que esta conversación es muy relevante, pues porque vos sos un rockstar de las redes sociales y en las redes sociales a veces se ve poco de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una vida dedicada a servir. Estamos hablando del perdón, de tratar de ser amables con los otros y en las redes sociales pasa todo lo contrario, ¿cierto? ¿Cuál podría ser como ese, o qué le dirías a un creador de contenido o a todos esos jóvenes que te ven? Porque pues más del 67% de los jóvenes hoy en Latinoamérica quieren ser youtubers o influenciadores, sobre ese sentido de la vida social, sobre ese propósito y sobre ese, como ese objetivo también de dejar a un lado las redes sociales como unas trincheras donde nos decimos y nos tiramos toda la mierda que podamos. Yo
a ese 67% que no conocía esa cifra y es bastante alta, pues primero yo les diría a esos jóvenes que no vean el ser influencer como un fin, sino como un medio. Incluso a mí la palabra influencer no es la que más me ha gustado porque se asocia a algunos personajes que están en redes con los que yo no me identifico. Igualmente yo siempre he pensado que si alguien está en redes y tiene algo que ofrecer, se puede ser calificado con valor o sin valor. Si alguien que está dispuesto a verlo, ahí va a estar. Cuando hay una oferta, cuando hay una demanda, va a haber una oferta. Pero yo os invitaría a que primero haya un propósito, haya un fin y que las redes sociales sea ese medio para poder llegar a más personas y poder dar un mensaje que sea fuerte. A veces cuando a mí me ven como el de los carros, simplemente se puede pensar como que el man maneja y prueba carros. Sí, me encanta y me gusta poder dar información de valor en ese mercado, pero a mí también me encanta hablar de lo que pasa en la calle, del egoísmo que hay cuando la gente maneja, del egoísmo que hay en la calle con las motos, con los carros. Y yo soy de las personas que cuando veo a alguien que parquea mal, o sea, para mí parquear mal no es solamente ocupar 2 celdas, o sea, es leer a una persona que dice, o sea, es que solamente importo yo, que es mi espacio, o sea, es que yo voy de afán, es que son 5 minutos, es que yo voy a dejar una persona, es que, o sea, y eso es muy desde la sociedad colombiana, es que yo tengo que esperar 5 minutos, entonces yo no me demoro tanto. Y para mí, o sea, ustedes no se imaginan para mí lo que significa que haya una persona que esté generando un taco en una ciudad. O sea, para mí no es solamente como que a mí me toca esperar. No, o sea, eso es entorpecer la movilidad de un país, es entorpecer la calidad de vida, porque es que cuando se habla que Bogotá es de las ciudades con tráfico más complicado en el mundo, eso genera una cantidad de impactos en el estado de ánimo, en cómo la gente se siente, en la frustración que hay detrás de un volante, cuando debería ser delicioso, pues para mí manejar es lo más rico que hay, pero se ha perdido mucho ese disfrute de manejar porque el paro donde no era, aquel decidió entorpecer el tráfico, es que yo tengo que esperar, o sea, entonces también doy mucho ese mensaje de manera fuerte y me gusta poder llegar a una cantidad de personas con las que me voy a un debate y me gusta decirles por nota de voz, decime por qué no estás de acuerdo, que quiero entender tu punto de vista, me gusta responder de manera respetuosa, pero me gusta debatir y entender si yo estoy cometiendo un error, aceptarlo, o si la otra persona tiene la oportunidad de ver mi opinión y de entenderla, de acogerla, me gusta que así sea. Entonces, si yo a los jóvenes les diría, mira, o sea, no es simplemente como ir allá a que te conozcan o ir y monetizar. Yo pienso que es más como, o sea, qué chévere que esa sea la conclusión, qué bueno. Pero, o sea, ¿qué le vas a ofrecer a las personas? Lo mismo, cuando uno va a montar una empresa, vos vas a montar un negocio, o sea, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué te diferencia? ¿Por qué alguien va a estar dispuesto a desembolsar el dinero para comprar tu producto? ¿Por qué alguien va a estar dispuesto a utilizar su tiempo de entretenimiento? Que eso es como yo lo veo. O sea, las personas cuando están en su momento de entretenimiento están en redes sociales. ¿Qué vas a hacer con ese momento de las personas, pues, que es tan importante? O sea, ¿qué les vas a ofrecer? Entonces, sí, pienso que sea de humor, sea de cualquier territorio de comunicación, importante saber que alguien está viendo y que estás causando un impacto mucho más grande del que te puedes imaginar. Cata, y aquí hablamos de monetización, pues obviamente, pues ya sabemos que en las redes sociales ustedes les va muy bien económicamente, Ay, Dani, yo quiero aprender de ti. Ah, no, pero, A mí con también me todo. gusta manejar, de No, hecho. no me. Me fascina manejar, pero yo quiero aprender de este tema de las redes. Yo soy pero a relativamente ti te va buena, bien, pero sí. Pero quería A la preguntarte orden. sobre eso, o sea, inclusive hace poco también leía un libro de Nasbaum que se llama Sin fines de lucro, ¿cierto? Y también los jóvenes tenemos en el fondo del alma ese afán también de ayudar, ¿cierto? Digamos, y hoy hay un concepto pues muy difundido en nuestra generación que es la empatía. Hasta ya los llevan a un límite ya ridículo, pues la empatía. Pero estoy seguro y conozco muchos jóvenes que quisieran tener una fundación, pero dicen, es es muy difícil dificilísimo. vivir de una fundación, pues yo Es tengo que muy comer. difícil. ¿Cómo montar una fundación y vivir de ella y no morir en el intento? ¿Qué le decimos a ese montón de jóvenes universitarios, hasta en los mismos barrios? Conozco raperos que quieren crear fundaciones y cambiar la vida de muchas personas cantando rap en los barrios, en todos los lugares en Colombia. Hay gente que quiere dedicar su vida a servir, pero dice, bueno, y Robert, ¿y yo qué voy a comer, hermano? ¿Cómo vivir de una fundación? Primero que todo es una empresa, ya.
hacer una fundación es muy difícil y más para hacerla sostenible. Yo no vivo de la Juanfe, por cierto. Claro, tengo un sueldo y todo, pero digamos, tengo, a Dios gracias, el privilegio de tener una familia que me apoya para yo poder dedicarme al 1000% a esto. Pero tener una entidad sin ánimo de lucro significa también tener gente competente a la cual le tienes que pagar, porque tú también generas valor en esas familias, ¿no? Miren, montar una entidad sin ánimo de lucro es volverse un empresario, un emprendedor, la misma vaina, pero social. Tienes que tener gobierno corporativo, tienes que tener juntas directivas, tienes que tener manuales de buen gobierno, tienes que tener KPIs, o sea, en serio, si quieres ser competitivo, porque para que a ti te den la plata, esto, mi padre es muy chistoso, porque él dice, ay no, Cata va a pasar el sombrero. Y yo muy elegantemente le digo, no, eso se llama fundraising, póngale un título elegante. Y él me dice, uy, no, qué pereza ir a pasar el sombrero. Y le digo, uy, qué pereza vender acero. Yo tengo mis estrategias comerciales, como la tiene una compañía. Si él me dice, uy, pero a ti, uy, no es difícil pedir plata. Y yo me volteo y le digo, no es difícil vender acero. Y dice, pues no, a mí me gusta. Y yo, pues a mí me gusta esto. Yo pertenezco a una industria y se llama el tercer sector. Y es un sector muy fuerte y nosotros estamos dentro de lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Quien no le apunte a eso es insostenible, pero nosotros nos tenemos que valer de una serie de herramientas como lo hacen todas las empresas. Por ejemplo, ahorita estamos muy metidos en la inteligencia artificial. O sea, el que no tiene inteligencia artificial está condenado a desaparecer. Entonces la gente cree que sin ánimo de lucro es con ánimo de pérdidas. Y a mí me pasó muchos años que las amigas de mi mamá, que eran viudas, que no hacían un carajo en la vida, me decía mi mamá, ¿será que te colabora en la Juanfe? Le dije, pregúntale si tiene máster, qué estudió, o sea, pregúntale. Y si tengo una vacante, con mucho gusto. Lógicamente ninguna. ¿Cuántos colaboradores tienes en la Juanfe? 185 personas. 185 personas. Estamos fuerte en Cartagena, Medellín ya estamos súper fuertes. En Chile, en Panamá por franquicia social y Bogotá una oficina de 10 personas que es toda la parte estratégica. Estamos negociando otro país en América Latina y un país en África para franquicia, porque vendemos la franquicia. Entonces me dicen, franquicia, usted franquicia. Le digo, ¿y usted cómo cree que hace McDonald's? Pero ¿cómo así que usted franquicia? Claro, pero es que yo me jodí el lomo muchos años hasta encontrar el modelo. El modelo de la Juanfe es un modelo de economía de desarrollo. Nosotros frenamos pobreza y generamos Producto Interno Bruto. El embarazo adolescente nos cuesta casi 10 billones al año. El costo de la inacción, el costo de no hacer nada, nos está costando 10 billones. Entonces, ¿cómo lo frena la Juanfe? Además, nosotros nos evaluamos muy fuerte, entramos en una evaluación de impacto que al Banco Interamericano de Desarrollo le costó $1 millón. Nosotros en este momento estamos no solo creciendo, sino cambiando. Entonces, por ponerles un ejemplo, llevamos 2 años y medio trabajando en un pro bono espectacular con Deloitte Washington. Nos han inyectado $2 millones con más de 100 personas involucradas. Entonces, montar una entidad sin ánimo de lucro es realmente tener una empresa, ser competitivos. ¿Cómo podemos ser mejores? ¿Cómo llegamos con mejores soluciones para aumentar el impacto? Y por eso la Juanfe se ha ganado tantos premios a nivel mundial. No solo por qué linda la Juanfe, las niñas, no. Sí, o sea, sí, porque es que tú impactar una vida, sacar una persona adelante de la pobreza, es maravilloso, pero cuesta y detrás de eso hay muchas personas detrás coordinadas trabajando para que eso suceda. Quiero además decirte que la gente que nos escuche y quiere hacer una entidad sin ánimo de lucro, claro que es válido, claro que, digamos, lo pueden hacer, pero tienen que tener claro una sola cosa. Y es lo que dije al principio, es servir. Porque si tú vas a trabajar bajo el ego y el reconocimiento y que te aplaudan y que todo eso, esto no va a servir. Y si tú trabajas para servir, prepárate, porque las caídas son duras y te vuelas los dientes.
y te tienes que poner dientecitos otra vez. Y esos somos los emprendedores. Los emprendedores no tenemos miedo. Estamos listos. Hay un libro, ya que hablas del libro, que tal vez ha sido el libro más significativo para mí, que se llama El héroe de las 1000 caras, de Joseph Campbell. Y se trata exactamente, es un libro además denso, tiene mucha mitología griega, pero los héroes siempre han existido en el mundo. Es que no es solamente Jesús, ¿no? Está Siddhartha, está Yogananda, ¿cierto? O sea, Siddhartha es, en el yoga, pues es su gran líder, ¿sabes? Sí. Pero para entrar, tú tienes un llamado interior y no puedes dormir hasta que no, pero te tienes que poner una armadura, una investidura y vas al campo de batalla. Y llegas a casa, te recuperas, que dieron duro y vas otra vez, pero vas ganando las batallas, vas ganando las batallas, vas ganando Yo las quería batallas. preguntarte un poco sobre eso, a mí que a veces me cuestionan tanto los adjetivos, ¿cierto? Emprendimiento social, capitalismo consciente, inclusive yo digo que el capitalismo es consciente o no es capitalismo. Sí, de acuerdo. Eh, Uy, sí, total. ¿Es posible que una empresa se mantenga en el tiempo si no tiene en su propósito un sentido de transformar la vida del otro y de aportar socialmente? Porque también, como que, inclusive también en las redes sociales, aquí vienen muchas personas y uno pues habla con ellas y demás y se dan cuenta pues que nunca han visitado un barrio, que han hecho turismo social, pero que no conocen la pobreza. Y digamos que hoy tenemos una situación puntual en Latinoamérica, social y política, que tiene que ver mucho con ese tipo de empresario que hace emprendimiento, que hace una turismo social, pero que no sabe qué pasa en un barrio en en ningún lugar de Latinoamérica, que no sabe que la gente la pasa mal. Entonces quería preguntarte un poco y también que como que hicieras, como que le dieras una recomendación, un llamado de atención a ese empresario que hace mucho turismo social y eso va al barrio y se toma la foto, pero que no tiene ni idea qué pasa de verdad en un barrio en Colombia en donde la gente la pasa mal, en donde la gente sufre. ¿Qué le dirías a ese empresario? Porque además hay muchos que te rodean y te admiran y seguro son de tu círculo cercano. Robé, miren, yo vengo de una familia de empresarios. Yo misma estudié administración de empresas, pero yo los cuestiono mucho. Yo tuve un diálogo con mi hijo mayor, ya tiene 26 años, está trabajando. Y en la universidad los invité a él y a sus amigos a comer y les hice una pregunta y les dije, ¿de qué tienen rabia? Me dijeron, ¿cómo así? ¿De qué tenemos rabia? Sí, ¿de qué tienen rabia? Y me lo dijeron de frente. Me dijeron, ustedes nos están entregando un mundo más corrupto, con un problema en el ecosistema, con cambio climático, y ustedes no han sido honestos. Eso nos están entregando y a nosotros nos toca repararlo. Y les dije, tienen toda la razón. Los empresarios es lo mejor que le puede pasar a este país. Yo estuve en la Junta de la ANDI un año y yo los cuestioné. Y a los más importantes no les gusta que los cuestionen. Porque además yo les dije, lo que tenemos hoy en Colombia es porque lo hemos permitido. Punto. Ya no hay más. Es porque lo creamos. En Colombia ser empresa es muy jodido. Yo los quiero, los respeto, los amo, pero estoy de acuerdo contigo. No han bajado los muros. Ya gracias a Dios las cosas han cambiado un poco más, pero no puede ser posible que tengamos un sistema financiero de tanta exclusión. Es que tenemos el 50 y pico% de economía informal y no hemos hecho nada al respecto. Claro, ya los bancos empezaron a sacar NEC, empezamos a sacar DaviPlata, cómo empezar a bancarizar a las personas, darles otras formas. Bueno, ya empezamos. No, hombre, pero a mí, yo soy un bicho raro. Y yo soy una persona además que siento que si el empresario no va y no se ensucia, jamás va a entender. Si un empresario, mira, yo saqué un libro hace año y medio, ya voy por 3ª edición. Y el último capítulo se llama El Manifiesto.
Cuando estaba escribiendo el libro, era un contrato que tenía con Random House, sucedieron las marchas de abril del 2021 y yo me peleé con el libro. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Y la gente no entendió, los empresarios no entendieron. Luego llegó la primera línea, eso se distorsionó y fue un lío, pero la gente no entendió cuál era el sentir genuino. Entonces todo se empezó a tergiversar. Y la que me ayudó como a la estructura del libro, yo le dije, no quiero escribir más. Yo escribo mucho en mis notas y cuadernos y todo. Me dijo, escribe, escribe. Y al final, el manifiesto es eso. Es hablándole a los empresarios y decirles, ¿quieren un país sostenible? Soy el primero en dar ejemplo. Y es decirle a los empresarios, oye, ¿qué pasaría si tú bajas los muros de las empresas? No es que estés con tus empleados almorzando en la cafetería de la empresa y si los vas a visitar a su casa. Porque cuando vas a visitarlos a su casa, empiezas a ver el entorno. Que la señora es una manicurista que va a pie, al sol hay agua, hay al agua, que la niña es una niña, porque puedes ver también el abuso que hay en la casa. Y cuando tú empiezas a hacer eso repetidas veces, tú lo traes a tu empresa y ahí es cuando empiezas a cambiar las políticas empresariales. Y Claro. desde ahí es donde se empiezan a bajar los muros. Y hasta hay mayor productividad, si lo quisieras ver por el mero utilitarismo. Por Quisiera, eso estoy dentro de un proyecto que se llama El Empleo Sostenible, donde estoy empezando a asesorar un par de empresas porque me copian y porque son conscientes y me dijo, Cata, enséñame qué es el empleo sostenible. claro, Es el ecosistema perfecto entre el empleado y el empleador. De hecho, no me gusta ni siquiera la palabra empleado. En la Juanfe acabé con el departamento de la gestión humana. Se llama la gestión de la felicidad y es cómo podemos ser proveedores todos de nuestro propio bienestar en un ecosistema que se llama empresa, porque cada empresa es un país. así es, Cada empresa es un país, es un pequeño país. así es. A los dos, para los dos, ¿cuál Dani ha sido? Pues estás muy joven, pero vuelvo y te digo, o sea, todo el mundo en la calle te reconoce, tenés videos. ¿Cuál ha sido el video con más views tuyo? ¿Cuánto? En TikTok con 17 millones de... 17 millones de views, o ¿Cómo sea, es eso? Ay, no, te conoce un montón de No, explícame. no, no, gente. cuando quieras. ¿Cuál es, Explícame. cuál ha sido como hasta el momento, como ese fracaso que te ha tumbado? Y esta pregunta es para los dos. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso? Estás joven, pero lograste cosas muy rápido, o muy rápido no, pero lograste algo pues muy joven. ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso hasta el momento? ¿Qué es lo que te duele? La pregunta es muy buena y yo he tenido como dos bajones en este proceso. Uno, en donde yo me di cuenta que yo tenía que cuidar de mí mismo. O sea, esto suena muy raro, pero yo siempre fui muy ajeno a pensar que uno tiene que pensar en su salud mental, que uno tiene que pensar en su bienestar para poder entregar. O sea, si uno se descuida a sí mismo, pues no va a poder cuidar a nadie más y no va a poder dar todo lo que quiere dar. Y cuando yo me di cuenta que estaba descuidándome a mí mismo y que por eso no estaba teniendo la energía donde quería, donde yo me di cuenta que, pues, o sea, yo paré. Es que es más, en 2021 yo paré, o sea, yo dije que yo no iba a seguir. Fue una época en la que yo, sí, me dejé caer, no sé si llamarle una mini depresión o lo que sea, pero ya dije que quise parar, que, yo no, que ese no era mi propósito, que eso fue pues una suerte de unos meses, pero que ese no era lo mío. A mí me afectaba profundamente lo que la gente decía en los comentarios y me lo creía, cuando la gente me decía que yo no sabía, que yo quién era, que yo no era ingeniero, que yo qué iba a saber de carros, que yo no tenía ni idea, que yo quién era, que yo tan joven. Y yo me lo empecé a creer. Una vez a mí me dijeron, este man está tratando de ser Manuela Vázquez, que Manuela Vázquez pues es una tesa, ella es de Medellín, pero vive en México, hace un contenido espectacular en el mundo de los carros y es muy chévere que haya una mujer, porque siempre pues en el mundo de los Se carros se asocia nota. mucho a los hombres Mm. y ella pues habla una cantidad de cosas y tiene un montón de conocimiento. Y a mí una vez leí un comentario, yo antes leía comentario por comentario, ya pues uno no le da y bueno, hay otras cosas, pero yo leí, este man está tratando de ser Manuela Vázquez y nunca lo va a lograr. Y yo leí eso y yo no sé por qué me pegó tanto. Y yo me quedé así sentado en mi casa y yo, ay, juepucho, ¿será que esta persona tiene razón? Y yo me creí ese comentario. Yo dije, uy, no, qué duro, qué duro. Y fueron 3 semanas que yo prácticamente no monté nada. Hasta el momento en el que Por un comentario de un paró. Por un extraño. comentario de un extraño, de alguien que seguramente ya se le había olvidado que había hecho ese comentario. Y esa segunda ocasión que nos ibas a contar
Y esa segunda ocasión fue, ahorita se los mencioné, yo tuve en mayo pues como un tema de salud, tuve una infección como por allá abajo. Y pues eso se llama como una fístula, pues que uno, bueno, es una cosa súper complicada, ni siquiera entiendo bien qué es. Pero pues cuando yo estuve en la clínica, estuve mucho tiempo, me dijeron que eran hemorroides, una cantidad, un proceso muy maluco. Pero yo era todo el tiempo pensando, bueno, no, entonces yo salgo de aquí, hago esto, esto y esto, porque ya, eso pasó mucho tiempo después, esto es reciente. Yo tenía ya mi contenido planeado, lo que seguía, yo salgo de la clínica, inmediatamente me pongo a hacer esto. Cuando el médico, después de hacer un montón de exámenes, llega y me dice, Dani, voy a ser muy sincero contigo, tu vida no va a ser normal los próximos 6 meses y en el próximo mes, o incluso más tiempo, tú no vas a poder seguir haciendo contenido, literal me lo digo así. Yo en ese momento me derrumbé. En esa habitación de clínica estaba mi mamá, estaban 2 amigas y estaba la mamá pues de una de mis 2 amigas, de mis más amigas de la vida. Y yo me derrumbé así. Yo nunca lloro, a mí no me gusta llorar, no me gusta que la gente me vea llorar. No por nada malo, o sea, llorar está bien, pero a mí personalmente, no sé. Y en ese momento yo me derrumbé y yo dije, hasta aquí fue todo lo que tenía en la cabeza, todo lo que quería hacer. Yo ni siquiera pensé, vení, encontraron lo que tenía de salud, me van a poder hacer una cirugía, me va a poder aliviar. No, yo pensé solamente, o sea, no va a poder seguir con mi trabajo, la gente no me va a Sí, no, te perdonar vas que a no... sentir Sí, inválido no, por el resto de la vida. inválido, la gente no me va a perdonar que no monte el contenido, la gente se va a olvidar que yo existo, la gente no sé qué. Y yo de aquí me paró, o sea, yo voy a salir de esta clínica a tener que hacer otra cosa diferente. Y esos montón de pensamientos me atacaron la cabeza. Yo era como dando látigo a mí mismo, como de pucho, o sea, estás enfermo y no vas a poder seguir con tu proyecto que es tu pasión más grande, o sea, Sí, fallaste, pues fallaste. Entonces, eh, eso también fue otro reto muy grande. excelente. El mayor crítico de uno es uno mismo. Y Claro, yo, así es. no, ya muy El duro. mayor enemigo a veces es uno mismo. eh, No, es que la cabeza es la loca de la casa. Sí, literal. Y en realidad yo siempre estaré agradecido con los comentarios de ánimo que las personas me dieron, porque yo en algún momento puse como en una historia y me abrí, y yo normalmente no hablo mucho de mi vida personal, pero yo puse como, venga, me está pasando esto, no sé qué va a pasar las próximas semanas, los próximos meses, y la gente me dijo, vea, usted vaya y alivie, ¿usted qué está diciendo? Usted se tiene que aliviar, ¿cómo así? O sea, Buenísimo. la salud es lo más importante, la salud física, la salud mental, y uno no se puede dejar derrumbar primero, pues por la primera ocasión, por un comentario de una persona que ni siquiera se acuerda que hizo ese comentario. Y pues por lo segundo, o sea, uno tiene que estar bien, tanto aquí como en el cuerpo, uno tiene que estar aliviado. Y si uno Claro, no se cuida de sí mismo, uno pues no puede hacer claro. nada. Y Cata, ese fracaso que recuerdas o esa lección de vida que recuerdas pues, por medio de... No, yo he pasado, imagínate, 22 años de tantas cosas, pero uno ya está más o menos curtido y aprendió una gran lección acerca del fracaso. Dani, el fracaso no es lo opuesto al éxito, es el paso anterior, para que sepas. Cuando uno cree porque yo tuve un reto muy grande y fue hacer el complejo social de la Juanfa en Cartagena, que en el 2020 arrancó la construcción, eran 12 millones de dólares. Me fui a conseguirlos alrededor del mundo y me pasó de todo. Me quedaron mal unos donantes, 5 o 6 meses de retrasos, o sea, inauguramos y yo no era alegre porque yo tenía todavía que pagar 4.000 millones de pesos que no tenía. Bueno, pero realmente, eh, cuando uno tiene una integridad, cuando es una persona con integridad y ha pasado ya por cosas, pues uno ya entiende que el fracaso a veces es necesario para uno levantarse. Viviste el embudo. O sea, no iba a ser fácil, no te ibas a ir por donde todo el mundo porque esa es la comodidad. Claro, Y te tiene que pasar muchas veces y te sacude y te friega la vida. Y hay gente en la vida que te está diciendo todo el tiempo lo malo que eres. Dani, no te conozco, no conozco lo que haces, pero si hay algo que te voy a decir, que puedo ser tu mamá más o menos. Y te voy a decir una cosa, Dani. Muestra tu humanidad. Porque cuando uno muestra, porque te estás exigiendo hacer uno tan perfecto en las redes sociales, pero cuando
cuando hay humanidad, mira, yo soy súper amiga de Caro Cruz, de Andrea Serna, entonces, y hablamos mucho de eso y decimos, ¿y dónde está nuestra humanidad? Y ellas se han relajado mucho entendiendo que es que empecemos porque quien te dice eso es que el problema es de esa persona. Nunca va a ser tu problema, porque es lo que quieren vomitar su veneno. Entonces, creo que eres un extraordinario ser humano y que nota lo que haces. Te admiro, quiero aprender. Enséñame, No, enséñame, o sea, por el por Dios, amor de aquí Dios. queda grabado que lo que necesites, No, ahorita nos porque cruzamos celulares porque te voy a decir, oye, es que uno cómo hace esto. Porque también quiero poder comunicar mejor y quiero crecer eh, mis seguidores, no por el ego, sino porque, por ejemplo, en enero, el primer feminicidio que ocurrió en Cartagena fue en una niña de la Juanfe. Y yo saqué 600 personas a la calle en menos de 10 horas, pero hubiera podido sacar 10.000 o 15.000. Así es. A eso es lo que yo me refiero. ¿Sabes? Por nada más, porque es que yo me dedico a servir. Pero Dani, espectacular lo que haces. Y la enfermedad, tranquilo, no te preocupes. Pero qué lindo sería también que muestres tu humanidad, porque vinimos aquí también a inspirar. Inspira ante tu humanidad. Ah, No estás in- exento de, Cata, la gente no está exenta de que se enferme. inclusive también me dio por leer algo sobre, sobre una señora que escribe sobre los caminos y dice que pues que vale la pena la vida en la que uno deja el simulacro del camino y decide tomar su propio camino. Y digamos que también es el reflejo de lo que ustedes han hecho y de tomar decisiones inclusive pues en contravía de lo que todo el mundo hace o lo que todo el mundo pensaría. Pero para ir terminando este podcast quisiera preguntarles si ustedes tuvieran la posibilidad de poner allá en esos puentes esos letreros que todo Colombia ve, que todo el mundo ve, los emprendedores, pero también las personas que se la están luchando, que están manejando un bus o el peluquero, si ustedes tuvieran la posibilidad de coger ese letrero, un letrero para que todo Colombia lo viera, ¿qué diría ese letrero, Cata? Te lo digo de una vez. No negocien su ética. No la negocien. Es muy caro después. Tu integridad no la debes negociar. Y Dani, yo pienso que dejar el egoísmo a un lado y pensar que en el mundo no estamos solos y que la única forma de lograr un objetivo común es pensando que, o sea, el mundo está lleno de personas, las empresas son personas. Ya, la frase yo creo que ya no cabría en el puente, ya se me alargó la frase, pero, o sea, es básicamente, vení, es que el mundo está lleno de personas y hay que pensar en todos, porque, pues, pensando que las empresas son simplemente cosas ahí malas que hacen cosas malas y entonces vayámonos en contra de ellas, ¿no? O sea, son personas y bueno, pensemos en la persona que maneja, en la persona que está al lado tuyo, o sea, dejar el egoísmo a un lado y pensar en los demás. Pienso que es eso. súper, vamos terminando entonces este podcast que es una abreboca como esas conversaciones que podríamos tener durante mucho tiempo, pero que también es una conversación entre dos generaciones que tienen ¿Tú qué una... edad tienes, Dani? 23. Ay, no, eso, imagínate, mi hijo mayor tiene 26. No, pero eres No, un teso, un no, gran y empresario. claro, te digo, pues, qué honor Cata. está... Ey, vea, no, cancelado. Se No, puede editar, se puede editar. Cata, te digo que, o sea, ahorita que nos conocimos, ahorita cuando estabas hablando de, de todo a lo que estás expuesta, de ese otro mundo del que yo no conozco y del que soy completamente ajeno, yo decía, pucha, es que hay gente que literal, o sea, dan todo porque el país sea mejor, dan todo porque el mundo sea espectacular y, o sea, te admiro profundamente. Pues te digo Tan que aquí bonito. en esta hora que estuvimos juntos escuchando las historias de esa fundación, o sea, tú literal cambias la vida del mundo, deberían multiplicar para que todo el mundo piense así y todo el mundo diga, oye, pucha, es que si uno quiere un camino, lo tiene que hacer uno y si uno quiere cambiar cómo piensan las personas, así yo me enfrente a personas súper importantes que, bueno, lo que sea, wow, o sea, qué admiración tan Dani, Ya grande. has visto porque me quiero morir bien viejita. Sí, Claro. ¿no? Y no, yo creo que todos, Mucho o sea, trabajo. cualquiera que conozca tu historia va a querer Dani, lo mismo. Dani, ya sabes para que por medio de tus redes tantas personas conozcan la Juanfe, pues, para que Sí, conozcan la fundación. Y ya completamente. así para terminar del todo, Cata, contanos qué fue lo que te pasó, que tenés por acá un morado, contanos Por eso no he a querido todos, mostrar acá. contanos a todos qué fue lo que te pasó para que nos despidamos. Me fascina hacer polígono. Me fascina, me fascina. He estado en Tolemaida.
Y resulta que hace 3 días me fui a entrenar con varias armas. Bueno, me fui a entrenar y resulta que estaba en el piso con sniper, con un Remington, y la sé manejar. Y a veces cuando uno no sigue el protocolo, entonces estaba yo en el piso, no encontraba el blanco, yo, porque me decían, apunte al amarillo, apunte al amarillo. ¿Dónde está el amarillo? Que no lo veo. Miraba y yo me acerqué un poco y dije, ahí está. No te tienes que alejar. ¡Pah! Disparé y casi me dicho, me tocó recoger la nariz del piso. Pero es de esos morados que me encantan porque pues nada pasó. Y de hecho seguí haciendo la misión, porque eso lo hacemos a través de misiones y entonces disparé fusil, ay, me fascina. Bueno, seguiste ahí en el camino, pero entonces muchas gracias por esta conversación tan inspiradora, por también abrir un poco como lo que son ustedes, su humanidad, lo que dice Cata, o sea, no podemos deshumanizarnos, ni los empresarios, ni los personajes de las redes sociales, porque nos deshumanizamos y la gente termina pensando que hay un extraterrestre por allá exitoso, que no ha vivido tormentas y que no le ha pasado nada en la vida. Y en el fondo todos tenemos algo que nos une, y es la fragilidad. Entonces les doy de corazón las gracias por estar acá en este podcast. A todos los invito a seguirnos en las redes sociales de cómo fue. Y bueno, seguimos con esa tarea a veces compleja de eso, de abrir el alma y el corazón de esas personas que uno ve por allá en redes sociales o en juntas directivas o con los superproyectos de país, pero que no se da cuenta que son seres común y corriente con propósitos extraordinarios. Entonces, bueno, chao a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta invitación. Gracias. Robert, gracias por todo. Espectacular.